Olga Lucía Bedoya, directora de la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, y Mario Morales, y también el señor Edinson Francisco Castro Pedroso. Vamos a empezar entonando las notas de nuestro himno nacional. Los invitamos a que se coloquen en pie, por favor. La Universidad Católica de Pereira. Acompañan a los docentes, estudiantes que están aquí en este recinto para la 13ª edición del Foro Regional de Comunicación y Medios. En esta oportunidad hemos querido congregarnos para discutir un tema que consideramos trascendental para nuestra vida nacional como para nuestro campo de conocimiento y de actuación. Bien es sabido que en los próximos meses se firmarán los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Si esto se da, como todos lo esperamos, muchas cosas cambiarán en el país y habrá mucho trabajo por hacer si de construir una nueva era de paz en Colombia se trata. Está claro también que la sola firma no significa que el conflicto se supera. En el mejor de los casos, la confrontación armada cesa y los actores de la guerra dejan de alzarse en armas para arrojarse a la arena política en donde el conflicto persiste, pero desde las ideas, los argumentos, sin matarse, como debe ser en todo estado razonable. Con todo esto, un universo de tareas aparecen, urgentes, tareas gigantes, inaplazables, sin las cuales esto de imaginar una Colombia en paz no puede ser posible. Pienso por ejemplo en la reparación simbólica para insertar en la memoria colectiva los dolores de todos, sin lo cual seguir adelante es imposible. La política, de pensar sobre los otros, de respetar lo diferente, de resolver, como diría Hannah Arendt, el asunto del cómo hicimos para que no se volviera a repetir. El escenario futuro, así como es de prometedor, también lo es de complejo. En todo esto, la tarea sea realizable. Dentro de todos ellos, uno se me presenta imprescindible. Me refiero al papel de la comunicación. Por eso creo que el tema que nos reúne no podría ser más pertinente. Comunicación diferente. Seguramente ya habrán escuchado esto en otros escenarios, pero la idea de superar la concepción instrumental de la comunicación es hoy, en nuestro contexto, más necesaria que nunca. Pensé o volver a leer para pensar en una comunicación para el posacuerdo. Comillas. Para comprenderse a sí mismo, el hombre necesita que otro lo comprenda. Para que otro lo comprenda, necesita. Es lo que pone en el centro del escenario futuro a la comunicación. Porque de lo que se trata es de perder de vista la preocupación de los contenidos en la comunicación, el conflicto, sino que lo provoca. Sí, como consecuencia lógica de juntarse, de hablarse, de oírse entre personas. Para eso hemos juntado voces de aquí y de allá, voces de adentro y de afuera, de cerca y de lejos, porque el trabajo debe ser hacer converger todas las voces, todos los relatos, todas las razones. Los invito a escuchar a nuestros invitados, quienes de mejor manera que yo dirán cómo hacer aquello de pensar una comunicación para el posacuerdo. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, primero que todo aclarar que esta ponencia es una ponencia que se trabajó de manera colectiva, o sea que no refleja exclusivamente pues lo que yo pienso, sino lo que el colectivo de la red plantea. Y tampoco es un punto de llegada, sino que más bien es un punto de partida que brinda pues algunos elementos para empezar la discusión. Bueno, la exposición se va a estar distribuida de la siguiente manera. En el primer fragmento se hablará de algunos conceptos acerca de la paz. En el segundo, sobre la narrativización del conflicto desde la perspectiva de la literatura. Posteriormente miraremos ya un caso más específico en términos de las narrativas en los seriados televisivos y finalmente el papel de la sociedad digamos en este proceso.
Bueno, con relación a los conceptos de paz, pues se ha hablado mucho de que estamos en un proceso para alcanzar la paz, pero pues no nos hemos puesto de acuerdo en qué tipo de paz queremos. Entonces, pues ya Johan Galtung ha trabajado algunos conceptos de paz, y uno de ellos es la paz negativa, la que plantea el silenciamiento de los fusiles o el desarme entre bandos armados. Aquí se habla de una violencia que es completamente directa, que diríamos esa sería pues como la primera que se está dando, digamos la que el gobierno viene esgrimiendo, digamos esa paz del silenciamiento de dos sectores, o específicamente un sector como es el sector de un grupo armado como es el de las FARC. Luego viene otra paz, que es la paz positiva, donde va un poco más allá y ya se habla de una disminución de la violencia directa y se empieza a hablar de un concepto de justicia social asociado a bienestar de la ciudadanía. Y posteriormente vemos ya entonces un concepto un poco más dinámico, encaminado hacia la parte que tiene que ver la defensa de los derechos humanos y el goce también pues de ellos mismos, en una perspectiva de un proceso más dinámico. Bueno, aquí tenemos ya, para entrar en el concepto de la narrativización, dos fragmentos en los cuales dos escritores, no vamos a decir quiénes ni en qué contexto, hacen una descripción acerca de la paz. Si quieren, pues lo leen. Cuando terminen me dicen para pasar al otro fragmento. Y aquí vamos a ver otro fragmento, lo mismo. El interés en este caso no es hablar de los escritores ni de sus épocas, sino de la narrativa que hay allí, de la gramática que estos dos fragmentos nos traen. ¿Listo? Ok, ¿qué podríamos decir de estos dos fragmentos? ¿Pensaríamos que se distancian en épocas temporales? ¿O que están narrando situaciones distintas? Pues bien, el interés de traer estos dos fragmentos básicamente es para mostrar que aunque en ellos hay una distancia de medio siglo de diferencia, lo que observamos son elementos gramaticales muy similares, muy parecidos, y entonces apelamos a Cristo Rafael Figueroa en un ensayo que habla acerca de la literatura, donde nos plantea cómo desde la literatura y desde la narración del conflicto se privilegia una manera de narrar la violencia, donde se apela más a lo que tiene que ver con la anécdota y el enunciado. Hay una poca elaboración del lenguaje, una débil creación de los personajes y de la trama, y se narran siempre en la relación causa-efecto o desde una perspectiva partidista, de una tesis personal. Abundan las descripciones de las masacres, las escenas de horror y las maneras de producir la muerte. Entonces, frente a esto, la tesis que se maneja aquí es que básicamente no es que tengamos una única violencia en Colombia, sino que hemos escogido narrar la violencia de la misma forma, de una determinada manera. Nuestro pasado ha sido tramitado del mismo modo en que fue relatado, tramado por los diferentes dispositivos de enunciación y de memoria que históricamente se encargaron los dispositivos de enunciación, como la literatura, el periodismo, la historiografía misma. Entonces volvemos a lo mismo, no quiere decir que tengamos una sola violencia, sino que hemos escogido la violencia para narrarnos y tenemos una forma específica de narrar esa violencia y de tramitar esos conflictos. Bueno, eso ya lo habíamos planteado. Entonces eso genera pues como algunos
interrogantes, y ¿es posible inventarnos otros modos de narrar los conflictos? ¿Qué pasa con las instituciones, con los actores sociales? ¿Se sienten satisfechos y recogidos en esa manera en que nos han narrado? ¿Qué papel juega ahí el colectivo frente a este tipo de narraciones? Se hace necesario, digamos, transformar o tramitar o cambiar estas formas narrativas y empezar a mirar otras donde no se reduzca ni se simplifique el conflicto a los buenos y a los malos, o donde los actores terminan siendo los mismos, o donde los actores ni siquiera son nombrados. Entonces, digamos, son como algunas ideas para empezar a tramitar otra forma de narrar, otra forma de contar estos conflictos. Bueno, y aquí ya nos vamos pues a un caso que es mucho más específico, que son los seriados de televisión, a partir de algunas series que narran, digamos, que están asociadas a una cultura del narcotráfico o del narcoparamilitarismo, especialmente lo que tiene que ver con la serie No en Tres Caínes y Escobar, el patrón del mal. Obviamente haciendo algunas diferencias entre las dos. Una de las características que se tiene, digamos, en la narrativa de estos seriados, básicamente es que las series se narran desde los victimarios y no se narran desde las víctimas. O sea, los victimarios se terminan convirtiendo en los héroes, o sea, a los villanos se les celebra la barbarie y el horror que estos realizan o desarrollan. Yo ahí quiero hacer una diferencia con el seriado Escobar, el patrón del mal, que observo un tratamiento muy distinto en el tema de las víctimas, y creo que hay una recopilación seria frente a todo este proceso, muy respetuosa, y trataron de dignificar el papel de la víctima, pero lastimosamente el relato se contó desde el victimario, y eso ya estructura una violencia dentro del relato. Mientras la víctima es momentánea o es pasajera o no perdura allí, el victimario es el protagonista de toda la serie, y casi que lo podemos ver no solo allí, sino que en el caso de No en Tres Caínes, casi que uno termina solidarizándose con el victimario o sufriendo con el victimario. Un caso palpable se dio, por ejemplo, en No en Tres Caínes, un capítulo específico cuando estaban los grupos paramilitares, iban a asesinar a la familia de Carlos Castaño. Toda la atención giraba en torno a el posible asesinato de los familiares de Carlos Castaño, mientras que en ese momento se estaba librando la masacre del Salado. Yo vi ese capítulo y uno termina casi que haciendo fuerza para que la familia de Carlos Castaño no las asesine, porque hay que pesar de Castaño. Entonces, digamos, esa forma de narrar nos lleva a sentir y a solidarizarnos o a vincularnos, digamos, con uno de esos actores del conflicto. Bueno, la manera de exaltar los victimarios se hace a partir de diferentes mecanismos. Uno tiene que ver con la selección de los protagonistas. Generalmente son actores con una vasta trayectoria, reconocidos, queridos por la población, a los cuales difícilmente la población odiaría, porque los quiere. Eso en el caso de los victimarios. En el caso de las víctimas se buscan actores que no tienen ninguna trayectoria, poco conocidos, y donde no hay ningún vínculo del espectador con este personaje. Además de esto, también vemos que en los libretos, pues volvemos a lo mismo, mientras los victimarios tienen unos parlamentos extensos durante toda la trama, las víctimas tienen libretos muy pequeños, salen de una manera muy fragmentaria, y yo me atrevería a decir que desdibujados y caricaturizados. O sea, lo vemos claramente en el seriado No en Tres Caínes, que además generó mucha polémica y generó 2 foros en Bogotá. La Universidad de Externado y El Tiempo realizaron 2 foros e hicieron análisis. Las víctimas del conflicto fueron las que empezaron a cuestionar y a generar un movimiento en redes sociales liderado por un publicista de Medellín que se llamó Daniel Naranjo, y que lo que pretendía, ya en este caso no era que el canal dejara de narrar, quitara el seriado del aire, sino que los empresarios que pautaban en él quitaran la pauta, y así poder generar una resistencia frente a lo que se estaba pasando. Obviamente el movimiento en redes sociales
tuvo alrededor de unas 20.000, 25.000 likes, tanto en Facebook como en Twitter, pero logró que la pauta de estas empresas se retiraran. Sin embargo, el canal decide asumir los costos y continúa con el seriado, evidenciando pues como algunos elementos allí, que hay un peso donde, que es una de las apuestas que yo planteo allí, es que hay un peso de lo ideológico sobre lo comercial y sobre lo económico. O sea, en un momento donde todo está migrando a lo digital, hoy en día podría ser mucho más rentable producir en otros medios, pero el sostenimiento de estas cadenas pues obedece a un poder ideológico que tiene que ver con las directrices del canal, y que precisamente uno de los elementos de invisibilizar a las víctimas tiene que ver con aquello. O sea, se invisibilizan a las víctimas porque las víctimas hacen de una posición contraria a la ideología que plantea el canal. Entonces, en este seriado específicamente, se observa como mientras a la familia de Carlos Castaño la estaban asesinando, aquí ni siquiera se mencionaba la masacre que estaba perpetrando ese grupo de Carlos Castaño, estos paramilitares. Entonces, y a través de la historia, los relatos de los líderes de izquierda, los activistas, salen completamente desdibujados, como personas débiles, frágiles, como personas que están al servicio del narcotráfico. Entonces, aunque la serie se plantea como una serie de ficción, inicialmente ellos dejan ver cómo hay un contexto histórico, y esto genera en los receptores una confusión porque es difícil, digamos, separar qué es la ficción del elemento histórico que hace parte de este relato. Bueno, ahí traigo a colación una cita que me parece importante, y es que, vamos a leer textualmente: en contextos de criminalidad sistemática, el exterminio ocurre 2 veces. La primera vez en forma física, a partir de la aplicación de diversas modalidades de eliminación criminal, y la segunda vez mediante el exterminio simbólico. O sea, a la víctima se le extermina de 2 maneras, no solo físicamente, sino también simbólicamente. Y lo que observamos es que los seriados de televisión no solo reproducen esa violencia que se da en la vida real, sino que además de ese exterminio físico hay un exterminio simbólico de estas víctimas, en términos de caricaturizarlas, desdibujarlas o simplemente eliminarlas del relato. Frente a esta situación, en términos de los receptores, se vienen generando como 2 corrientes ahí. Una de ellas, pues, que avala este tipo de seriados, pues argumentando que hace parte de una industria del entretenimiento y que son necesarias para la televisión, y otra desde una perspectiva muy moralizante en términos de que hay que eliminar este tipo de seriados. Lo que yo pensaría es que hay que ir más allá de estos 2 posturas. O sea, el problema no es narrar la violencia, el problema es de cómo nosotros narramos la violencia. Nosotros no podemos negar que hemos estado signados por un pasado de violencia. Sin embargo, esta manera está construyendo un tipo de realidad específica que obedece más a unos intereses ideológicos que a la realidad misma. Pero el conflicto en sí mismo, y ya lo planteaba Estanislao Zuleta, es inherente a la vida misma, y una vida, digamos, deseable, es una vida deseable en términos de conflictos. El problema no es el conflicto, el problema es cómo tramitamos los conflictos, aniquilando al otro, exterminando al otro, borrando al otro, y digamos que esa realidad que se presenta es una realidad que se reitera también en los seriados de televisión. Textualmente, una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productivamente e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Bueno, y ya ahí vendríamos entonces como con el elemento de el papel que juega la sociedad civil dentro de este conflicto. Entonces, lo que estamos observando, y lo decíamos al inicio como 2 conceptos frente al tema de la paz, y es que las negociaciones se están dando en 2 grupos específicamente, como es el Estado y el grupo, las FARC-EP, pero la sociedad civil está, digamos,
de espaldas a esta situación. En las clases que nos anteceden en estas 2 últimas semanas, yo hice un ejercicio con mis estudiantes de que cogieran sus celulares y salieran a grabar dentro de la sociedad qué piensa la gente acerca de lo que está pasando con el proceso de negociación. Y la sorpresa fue bastante grande porque pues, se supone que estamos en una institución académica donde digamos hay una élite entre comillas o por lo menos tiene unos niveles mayor de formación que el común de la gente, y lo que observamos es una desinformación completa de lo que se está dando en La Habana. Obviamente hay algunos, no podríamos decir que es la totalidad, uno podría mirar una relación 50-50, pero allí lo que se observa es que hay quienes tienen información tienen una información muy generalizada, y quienes no tienen información pues obviamente tienen unas creencias o unos mitos frente a lo que está pasando que uno dice, no entiende de dónde sale. O quizás entiende que gran parte puede ser porque se está repitiendo lo que se dice en los medios masivos de comunicación, pero realmente hay una tergiversación absoluta frente a lo que se está generando en este proceso de negociación. Entonces yo pienso que aquí es como un llamado a la responsabilidad que la sociedad, que nosotros que hacemos parte de esa sociedad civil tenemos dentro de este proceso, porque no es solamente digamos, la negociación entre dos bandos, sino que aquí qué papel juega la sociedad civil, porque la violencia no es única y exclusivamente la violencia de los fusiles o la violencia directa, sino que encontramos otro tipo de formas de violencia. Entonces aquí hablamos, digamos, de la violencia que tiene que ver con los indígenas, con los afrodescendientes, digamos, no solo también que están afectados por el narcotráfico y por la economía extractivista, sino también con aquellos grupos como las comunidades LGBTI, mujeres, violencia intrafamiliar, violencia de género. Entonces, digamos que esta violencia es mucho más amplia que simplemente el silenciamiento de los fusiles. Y desde esa perspectiva, pues el llamado es como a la construcción de formas creativas que nos permitan construir otras instituciones, hacer otra forma de ser política, construir otro tipo de narrativas frente a lo que está pasando. Y ante los discursos y prácticas que se imponen e impulsan desde diferentes lugares, evidenciar y visibilizar otras formas de comprensión de las realidades sociales, las cuales pueden ser reconocidas e integradas en la lógica de construcción del país. O sea, aquí hay una manera de narrar que hace poco comprensible la situación, hace poco comprensible el conflicto, y la apuesta es por precisamente hacer otro tipo de narraciones que nos permitan comprender el conflicto. Yo personalmente no creo que digamos, los medios de comunicación van a transformar las formas de narrar simple y exclusivamente porque algunos lo queremos, o sea, eso es una lógica ya establecida, y lo he planteado, como lo planteaba ayer con el foro que estábamos con el profesor Rafael Pardo. Digamos, el papel de la comunicación es muy importante, y mientras el Estado, el gobierno viene planteando elementos como hay que desescalar el conflicto, uno lo que ve es que los medios de comunicación siguen agudizando el conflicto desde las narrativas discursivas, o sea, es una narrativa de la violencia, y en esto se genera un contrasentido. Entonces es una desinformación muy fuerte, porque si queremos que la sociedad civil participe, si queremos que un momento histórico como el que estamos viviendo no pase, digamos, sin mayores, digamos, que tenga una incidencia real sobre la sociedad, depende en gran medida de la apropiación que podamos hacer la sociedad civil y la interferencia que hagamos allí. Y eso no va a ser posible a partir de los dispositivos de comunicación que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, hoy en día se vienen discutiendo nuevas propuestas, y yo pienso que el Estado tendría que entrar a regular situaciones frente al manejo de los medios. Uno de los elementos que se viene discutiendo a nivel de Latinoamérica es el tema de la ley de medios, en términos de restricción de la franja, de la frecuencia, que le permita de una manera más igualitaria entrar a participar de otros actores, es decir, 33% los canales privados, 33.3% los sectores, los canales públicos, y 33.3% las emisoras comunitarias.
Ahora tenemos el compañero de Venezuela con el que podríamos de pronto discutir algunos de esos elementos, porque digamos que estas propuestas vienen liderándose más fuera de Colombia, y aquí en Colombia hay un temor muy fuerte y se cuestiona en términos de que se está acabando, que eso sería un elemento de censura contra lo que está pasando aquí. Yo creo que no se está planteando que es que los medios, decirle a los medios privados qué deben decir, yo creo que no se trata de ello, pero sí restringir esa franja que ellos tienen, porque cobijan un poder de un 70-80%, entonces digamos el eco mayoritario que se hace dentro de la sociedad es básicamente lo que están replicando estos medios. Nosotros no podemos desconocer que a nivel independiente se viene gestando una prensa, unos portales y unas apuestas, inclusive en redes sociales muy interesantes, que brindan muchos más elementos y permiten la comprensión del conflicto, o por lo menos un acercamiento mayor al conflicto. Sin embargo, digamos, toda esta franja independiente o progresista llega a sectores minoritarios y casi que a sectores más formados o elitistas que al común de la sociedad. Bueno, y ya para terminar, entonces quiero terminar con esta frase, y es: un Estado democrático necesita de una sociedad fuerte y plural, puesto que solo es a través de las asociaciones y no del Estado cuando se producen ciudadanos, unos ciudadanos cuyos intereses van más allá de sí mismos y de sus compañeros inmediatos. Las asociaciones de la sociedad civil son las que producen a su vez ciudadanos que se interesan por la comunidad política, que promueve y protege las redes asociativas. Hay que ver las metrópolis como una fábrica en las que se produce el bien común. Claramente es construir ciudadanos que van más allá de los intereses individuales, sino que piensen desde la colectividad y la protección a las asociaciones, y que puedan posibilitar el surgimiento de otro tipo de políticas más incluyentes. Bien, lo dejaría ahí. Es momento de escuchar la ponencia Comunicación Comunitaria, Espacio Plural o Retórica Política, de Edison Francisco Castro Pedroso. Él es docente titular de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, doctor en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, magíster en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Es doctorando en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Actualmente es el jefe del Departamento Audiovisual y coordinador general de los cursos de locución profesional de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Algunos de sus libros son Radio Universitaria en Venezuela, Políticas Comunicacionales y Competitividad, La Radio en Venezuela, coautor del libro La Radio en Iberoamérica, Evolución, Diagnóstico y Prospectiva, Análisis semántico pragmático del discurso periodístico sobre la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior en Venezuela, el análisis del discurso en las ciencias humanas y sociales, entre otros. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, gracias a ustedes por venir y gracias a la Universidad Católica de Pereira, al profesor Julián que está aquí, y a la Universidad Tecnológica por permitirnos estar en estos espacios. Además son espacios hermosos, me gusta porque además son hermosos, son limpios, me gusta, tanto los de aquí como la de Pereira, la Católica, de verdad que sí, uno se siente muy agradado cuando encuentra espacios así. Quizás para ustedes dirán limpio, no se ve nada limpio, no han visto universidades sucias, así que los felicito porque eso genera muy buena impresión. Bueno, yo les voy a hablar de un tema, nosotros en Venezuela no vivimos el conflicto que ustedes viven, pero vivimos otro conflicto que quizás con su diferencia para nosotros lo vemos como peor que el que ustedes tienen, porque el de ustedes está como más localizado, más identificado y viene desde distintos actores. Lamentablemente el nuestro básicamente viene desde el mismo gobierno. Eso es terrible para nosotros, porque se ha desdibujado un poco esa función del Estado y se ha homologado un poco la función de Estado con gobierno. Eso es terrible. Aquí por lo menos hay una separación, hay una diferencia que a veces también se funde, se mezcla
pero que no lo ve uno tan marcado como lo tenemos nosotros en Venezuela. Entonces, la perspectiva en la que yo voy a trabajar va a ser centrada básicamente en lo que es la comunicación comunitaria, porque yo creo que este es un espacio que hay que tomar, del cual hay que apropiarse. Ustedes saben, tienen todos esos nombres nuevos de empoderarse y todas estas cosas. Bueno, pero vamos a hablar en los términos más coloquiales, que apropiarse de esos espacios, y la comunicación comunitaria nos brinda esa posibilidad. El caso que yo voy a trabajar está vinculado básicamente con Venezuela. Es posible que algunas de las cosas que voy a presentar podrían servir como referencia para otras regiones, para otras situaciones equivalentes, o a lo mejor distintas, pero donde lo fundamental sea la comunicación como centro motor y también interventor y generador de espacios, no de solución de problemas ni mucho menos, sino de espacios. Yo creo que ya generar espacios ya es bastante importante. Muy bien. Voy a comenzar un poquito, como les dije, es importante ubicarlo, por lo menos para mí, yo lo creo importante ubicarlo un poco dentro de lo que es el panorama político en Venezuela, y eso va a tener relación con lo que donde finalmente quiero llegar. Es posible que algunos ya tengan información de cómo estamos funcionando nosotros desde el punto de vista sociopolítico, pero si nos ponemos en común, es posible que podamos compartir mejor las ideas que yo quiero mostrar. Empezamos por lo que son los poderes en Venezuela, porque aquí es donde comienza el problema. El problema en Venezuela empieza por una distorsión que parte del uso del poder. Entonces, si el problema comienza allí, el problema no va a parar hasta tanto quienes detentan el poder, quienes ejercen el poder, como decía Gramsci, el poder es para ejercerlo, si no, no se tiene. Entonces, aquí hay gente que realmente tiene el poder y lo está ejerciendo de una manera muy precisa. El poder público nacional en Venezuela se divide de la siguiente manera. Tenemos ahí el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Eso de acuerdo con nuestra constitución más reciente, que es del año 99. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como poderes. Nosotros, ustedes seguramente han escuchado que el conflicto que hay, que dicen un choque de trenes, un enfrentamiento de poderes, todas esas cosas que salen en los medios, que le escuchan en los medios, tenemos que tanto la Presidencia de la República como la Asamblea Nacional se realizan por elección popular. La vicepresidencia allá no se hace por elección popular, sino que la designa el presidente de la República. Es decir, entonces tenemos elección popular, presidencia y Asamblea Nacional. Esa es la situación de acuerdo con nuestra Constitución. Nosotros tenemos los demás poderes, realmente son designados por la Asamblea Nacional. Estamos hablando del Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ciudadano. Son nombrados por la Asamblea Nacional, son ellos quienes los eligen. Y la Asamblea Nacional, que es donde está la representatividad de las distintas formas de pensamiento, de las distintas agrupaciones o representación de los partidos políticos, podría ser, no vamos a decir qué es, podría ser de distintos signos. Pero en Venezuela hemos tenido momentos donde la asamblea ha sido de un solo signo político. En la actualidad lo tenemos distintos signos conformados en dos grandes bloques. Por eso le llamamos un signo que podría ser, le decimos oposición, y otro que es gobierno u oficialismo, como también se le conoce. Muy bien. Esa asamblea, la función que tiene básicamente es la de legislar, ¿verdad? Y sus decisiones se toman de dos maneras. Una por mayoría simple, de acuerdo a la complejidad del tema que esté tratando, si afecta o no derechos fundamentales, o por mayoría calificada, depende el tipo de situación que esté planteada para ese momento. La mayoría calificada, lo que quiere decir es que las 3/4 partes debe aprobar esa situación. Entonces es difícil lograrlo. En este momento lo ha logrado por primera vez en muchos años el grupo de la oposición. En este caso, la oposición actualmente tiene 112 escaños contra 55 del gobierno. Eso quiere decir que tiene mayoría calificada. ¿De acuerdo? Pero en la gestión anterior, la oposición tenía 68 escaños y el gobierno tenía mucho menos, porque eran menos escaños que para ese momento existían. No tenía mayoría calificada. Entonces eso generaba un conflicto. ¿Cuál es el conflicto?
que aquellas leyes que podían afectar derechos fundamentales que requieren de una norma, de un rango después de la Constitución que se llama ley orgánica, simplemente se planteaban como leyes ordinarias, para no requerir la participación de la contraparte en la aprobación de sus leyes. Ahí comienza más o menos el conflicto a plantearse. Nosotros tenemos que, el Ejecutivo Nacional, lo que tiene que hacer es refrendar las leyes que elabora, aprueba. Las leyes no solamente elabora la Asamblea, también la pueden hacer los ciudadanos, pero tiene que ser tramitada ante la Asamblea, que plantea la Asamblea. Ese es un conflicto en este momento. ¿Por qué? Porque resulta que todas aquellas leyes que elabora la Asamblea, que tiene mayoría de la oposición, son rechazadas por la presidencia, y la ley dice que vuelven otra vez y entonces deben ser publicadas en un tiempo prudencial. Pero se está haciendo un trámite que es que se está pasando a un poder, el Poder Judicial, que es un poder elegido por la Asamblea, pero que está cooptado por el Ejecutivo Nacional. Entonces ahí comienza parte del conflicto también. Muy bien, como verán, el conflicto de ustedes es muy distinto al nuestro, pero el nuestro es bastante fuerte y puede llegar a situaciones mayores que de momento desconocemos. Dentro de las posibilidades que tenemos, nosotros tenemos un proceso refrendario para las autoridades elegidas por representación popular, una vez que cumplan la mitad de su mandato. En diciembre de 2007, el Consejo Nacional Electoral, que también está en manos del representante del gobierno, de hecho muchos de ellos fueron funcionarios que ocuparon cargos directamente en el gobierno y son miembros del Consejo Nacional Electoral, cuando se establece que la idea es que no pertenezcan directamente a ningún partido político. Creó una norma que es bien interesante. Se estableció que la activación del referéndum revocatorio presidencial solo puede ser solicitada por una agrupación de ciudadanos reconocida por el mismo CNE. Quiere decir, yo como ciudadano no puedo solicitar el revocatorio, sino que tengo que ir ante una agrupación que esté registrada en el CNE para que entonces haga los trámites de que yo como ciudadano quiero que se busque la manera de activar algún mecanismo de esta naturaleza. Lo importante es que en la Constitución no hay planteado ninguna norma de este tipo, pero se ajustó de acuerdo a unas necesidades con la experiencia del revocatorio que se hizo años anteriores. Muy bien. Después, para este primer punto se deben escoger, o sea, nosotros para buscar que nos representen tenemos que escoger un 1% de la firma y las huellas de los electores que están inscritos. Es lo que tenemos en este momento. En este momento ya la oposición recogió ese 1%, que son cerca de 200.000 firmas, las que realmente se necesitan presentar, pero presentó 1.800.000 en menos de 72 horas. Más o menos, vemos más o menos el sentimiento de lo que está sucediendo. Entonces, claro, eso tampoco está establecido en la Constitución, pero el CNE lo exige. El CNE para este caso dio un tiempo de 30 días para recoger la firma. Eso lo que nos hace es que nos dilata más la posibilidad de ver que este mecanismo constitucional se pueda llevar adelante. Dieron 30 días y se produjo en tres días, ya tenían ellos los resultados en sus manos. En este momento están evaluando la firma y ellos tienen que ir a revisar. Lo curioso de esto es que el partido del gobierno pidió revisar ellos también las firmas. Y tuvimos una experiencia lamentable en Venezuela que ustedes conocen, como la famosa lista TASCOM, donde las personas que firmaron solicitando que se activara un mecanismo constitucional, al registrarse que lo habían hecho, fueron despedidos de las empresas, o no les permitida, todavía está en la actualidad de la vida, el ingreso a alguna contratación o trabajo en el sector público. Eso todavía sucede, aunque parecería que no, pero sí funciona. Entonces, como que porque un partido tiene que revisarlo. Ayer, uno que es diputado de la Asamblea, que fue presidente de la Asamblea durante 3 periodos seguidos, Diosdado Cabello, decía que iban a revisar una por una la firma y todo aquel que encontrara que tuviese un empleo público o alguna relación con el Estado, lo iban inmediatamente a sacar a despedir. Muy bien. El artículo 71 de la Constitución no establece ninguno de estos mecanismos. Eso lo hizo el Consejo Nacional Electoral con algún tipo de protección. El profesor Julián mencionaba antes a Hannah Arendt, y Hannah Arendt dice, no recuerdo ahora el libro, él dice que la pretendida hegemonía puede ser dañina
para aquellos que la pretenden, porque la hegemonía genera residuos. Y esto es bien interesante, porque como yo estoy en esta situación de poder en este momento, tengo la hegemonía, pero ¿y si en algún momento cambia? ¿Y qué pasa si durante el tiempo la hegemonía cambia? ¿Da de otra naturaleza? Parece que las hegemonías no son muy buenas en los sectores, porque no está bueno estar en un solo lado. Luego el CNE tiene que validar, tiene 20 días para validar esas firmas, ya lo están haciendo. Hace poco se hizo en Venezuela una recogida de firmas, supuestamente se recogieron 10 millones de firmas para solicitarle a Obama que derogara un decreto en el cual se sancionaba a funcionarios venezolanos que han cometido algún tipo de, o están en duda su función de respeto a los derechos humanos, y se les negaba la entrada al país y además se le confiscaban los negocios que tenían algún vínculo con Estados Unidos. Entonces se quiere eliminar ese decreto, y el CNE en 2 días validó las 10 millones de firmas. Aquí no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Bien. Después nosotros tenemos que recoger una cantidad de firmas para que realmente se active el referéndum, que son casi 4 millones, son 3.900.000 y tantos, que es el porcentaje de ese 20%, para solicitar entonces que ya se active el referéndum. Esos 4 millones podría ser cuesta arriba, pero cosa que no parece, porque la gente ya está decidida, por lo menos lo que se percibe, y después hay que ir a las urnas a decidir sí o no. En ese decidir sí o no tenemos que sacar, para que sea efectivo, por lo menos 8 millones de votos. ¿Okay? Es una cifra bastante alta. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede con estos referéndums? ¿Se quedó? Están contabilizando la firma. ¿Dónde está? Ayúdame aquí. Ahí, ya. Vamos a ver, es que este es un aparato pensador. Bien, bueno, esa es la situación más o menos como está. Así lo vemos en el panorama político. Ahora vamos a ver cómo está funcionando el espectro radioeléctrico. A ver de qué manera está, y finalmente después vamos a ver cómo esto afecta a esa relación política de los ciudadanos con los partidos, con el Estado y como sociedad civil simplemente, ¿no? Bueno, en Venezuela tenemos un problema en este momento. El problema es que tenemos datos que no sabemos cuáles realmente son los que debemos tomar en cuenta para emprender una investigación de esta naturaleza. Por ejemplo, allá tenemos la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es la que se encarga de llevar todos estos datos, y si ustedes se meten en este momento en la página web de Conatel, van a encontrar esta información. No van a encontrar tan detallada, porque no está detallada pública, universitaria y PDVSA, sino que solamente van a encontrar cuántas emisoras hay. Y más o menos hay 1.004 emisoras en todo el país, según dice Conatel. Esas son las autorizadas, ¿no? Tanto en AM como en FM. De las cuales se dice que hay 641 comercial, hay 244 comunitarias y hay 103 públicas. Y hay otras que son las universitarias. Las universitarias en Venezuela se pueden otorgar de 2 maneras. Se pueden otorgar como institucionales o también como comerciales. Por eso ahí está la acotación allá. Y es una modalidad que no sé si aquí existe, que es que hay una empresa, que es la industria petrolera, que tiene frecuencias asignadas. Esa es una modalidad que está dentro de institucional educativa, pero que es curioso, porque esas emisoras, esas empresas, su función no es la de explotar el espectro radioeléctrico, pero claro, pueden servir para lo que es el posicionamiento de su identidad, de su funcionamiento, es válido, pero en pocos países existen estas modalidades, que las empresas tengan este tipo de emisoras. Evidentemente su carácter no es comercial. Es interesante para el desarrollo. Hay otros países que tienen conglomerados industriales donde tienen emisoras, pero que están solamente en el entorno de la institución. Esta es usando el espectro radioeléctrico, está abierta, ¿no? Como en Leverkusen, en Bayer. Ahí la Bayer tiene una emisora porque es un complejo industrial bastante grande. Bien, esto es lo que muestra Conatel, y esto es lo que deberíamos guiarnos nosotros como la cifra oficial. Esa cifra está oficial desde hace muchísimo tiempo y no ha cambiado, se actualiza con muy poca frecuencia. Ahora, hay
el Ministerio de Comunicación e Información, que le podemos decir como MINSI, que esta es la cifra que maneja actualmente, dice que en Venezuela hay 1.598 emisoras privadas, hay 80 públicas, no dice cuántas universitarias, no dice cuántas de PDVSA, y dice que hay 630 comunitarias, lo que daría más o menos un total de 2.332 emisoras, pero si suman no les va a dar porque la cuenta no da, no sabemos cómo desglosarla, pero bueno, hay 2.332 emisoras. Fíjense que ya tenemos una disparidad de cifras. Eso empieza a generar un conflicto. ¿Cuántas emisoras realmente hay? Si eso es tan sencillo como que llevar un conteo de lo que el registro me da. Es muy sencillo, pero tenemos una cifra muy diversa. Bien, eso nos daría a nosotros, en síntesis, que en Venezuela el sector público o tiene 80 emisoras o tiene 103, las comunitarias o son 630 o son 244, y las comerciales o son 1.598 o son 641. Lo que decía la profesora Nancy, en cuanto a esa discusión que viene del espectro radioeléctrico, que surge realmente es en Uruguay, porque ellos en su ley establecen ese 33%, y ahora Argentina, con la ley de medios que hizo por ahí en el 2010, tomó la misma modalidad de reservar ese porcentaje. Pues aquí la proporción depende de donde usted se ubique, le va a dar una o le va a dar otra. En la ley nuestra, más reciente, parecida a la ley de medios de Argentina, que fue aprobada antes, fue aprobada en el 2005, que se llama Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, no está establecido de esa manera esa distribución, porque todavía no estaba, cuando se hizo la ley en Venezuela todavía no estaba previsto ese tipo de distribución, de cómo hacer para que el espectro radioeléctrico no esté concentrado en pocas manos, que es el gran problema que tenemos nosotros con las grandes concentraciones de medios en pocas manos. Eso lo sufrimos en toda América Latina. Bien, entonces no sabemos cómo ubicarnos, pero podríamos decir que en el peor de los casos tenemos un 33% cubierto por radios comunitarias o tenemos un 50%, no sabemos qué es. Ahora, el problema es, ¿qué vamos a entender por radio comunitaria? ¿Qué hace la radio comunitaria? ¿Realmente hace comunicación comunitaria? ¿A qué se dedica? ¿Qué función cumple? Y lo otro es, ¿qué es lo que pretende? Es fundamental. Entonces viene un punto para revisar que tiene que ver con lo que realmente funciona en el caso del espectro radioeléctrico en general. Lo vamos a ver de forma general y después lo vamos a ver de una parte muy específica. En el caso venezolano predominan programas de opinión informativos enfilados a culpar a la oposición y entes externos de toda situación que se presente en el país. Esto para los medios públicos. Básicamente eso es lo que tenemos. O sea, se han convertido no en medios públicos, creo que no lo son, sino que son medios de propaganda del gobierno. Entonces son medios gubernamentales realmente y que no cumplen otra función que podían ustedes tener en algunos medios públicos, como podía ser por ejemplo la Deutsche Welle o Radio Nederland o la BBC de Londres, que de cierta manera tienen unos conceptos diferentes, o Radio Francia Internacional. No sé, ustedes van a ver ahí que los medios que dependen, que se denominan públicos, funcionan distinto. Incluso en Alemania la radio antes toda era pública, después hace unos 25 años para acá creo que comenzó entonces a hacerse medios privados como la WDR, pero en general todos eran públicos. Bien, en algunas emisoras comerciales también existen programas informativos y de opinión críticos al gobierno nacional, pero lo hacen con cautela y son pocas las emisoras que se atreven a hacerlo. Uno lo tiene abiertamente, los otros lo hacen, pero con cierta medida. Eso lleva a que algunas personas tienen que salir del medio, porque al medio, como empresa que es, lo que no quiere es perder la posibilidad de seguir siendo empresa. Entonces es preferible perder a alguien que me está haciendo incómodo, le está haciendo incómodo al gobierno, que perder la empresa como tal. Eso más o menos es el panorama, porque hay para los dos lados, pero unos tienen más libertades que otros. Además de mantener una especie de cártel informativo, en las emisoras públicas diariamente se realizan cadenas, unas veces disfrazadas de informativo y otras muy extensas de señalamientos y propaganda. Más o menos, miren, en un año el presidente Chávez tuvo una frecuencia en los medios de más de 3.500 horas al año en cadena. Este señor en el primer año ya lo superó y ahí vamos, ¿no? Porque hay cadenas que pueden durar 8 horas. Este la está haciendo más corta, la hace de 6 horas, ese tipo de cosas, y son cadenas que son obligatorias para todos los medios. El argumento que se maneja es que los medios no sacan la información que genera el gobierno.
Eso es un argumento. Bueno, más o menos para que tenemos, se insiste en deslegitimar a la Asamblea Nacional y a la oposición. Esto en los medios públicos. Esto es lo que se insiste y basta con que ustedes lo sintonicen, no tienen por qué decir otro. No hay que hacer un análisis tan profundo. Nosotros hicimos un análisis semántico-pragmático acerca de la programación y el funcionamiento de la radio comunitaria en el estado Zulia, que es donde yo vivo. El estado Zulia tiene la segunda ciudad más poblada del país, que es Maracaibo, es la zona petrolera y somos además zona de frontera. Entonces tiene unas particularidades muy distintas a las demás regiones. En el estado tenemos cerca de 4.090.000 habitantes, y en la ciudad tenemos un poco más de 2 millones de habitantes. Más o menos para que vean hacia dónde va. Después, se promueven acciones de calle y activismo en favor del gobierno, sobre todo en los medios comunitarios y públicos, y durante las cadenas intempestivas, que pueden ser todos los días y en varias ocasiones. O sea, varias veces podemos tener cadenas de alguna naturaleza. Esta frecuencia aumenta en coyunturas como procesos electorales o refrendarios. Entonces, estamos en esa situación en este momento, que como estamos en un proceso refrendario, entonces la batería informativa del gobierno se orienta a quitarle valor a lo que esto es y a informarle a la gente que esto es un golpe de Estado contra el presidente. Y se maneja el término golpe de Estado cuando es algo constitucional. ¿De acuerdo? Bien, así como más o menos se está manejando la programación. Los actores políticos de oposición no tienen cabida en los medios públicos, no los tienen, pero sí los del gobierno en los medios privados. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque quienes manejan la mayor información realmente de fuente primaria, por supuesto, es el gobierno, es a quien hay que acudir para que dé la información. Entonces ellos son invitados a los medios privados. Pero los que no están vinculados con el gobierno difícilmente van a los medios públicos. En el caso de la televisión, los medios que más cobertura, escuchen bien esto, que más cobertura tienen son los medios públicos. Cobertura que llegan a más espacios, pero no los que tienen mayor audiencia. Esto nos dice a nosotros que en Venezuela simplemente el problema no es de medios, no es de cantidad de medios, no es de porcentaje, es un problema de contenidos. ¿Qué es lo que se está manejando con esto? O sea, hay menos medios que tienen más audiencia que un conglomerado de medios, aunque el conglomerado de medios tenga más cobertura. Para que tengan una idea de qué es lo que está pasando. Bien, entonces con este panorama más o menos llegamos a un posible manejo que yo creo que para los ciudadanos sería muy sano y sería muy bueno, y creo que a ustedes, en esto que ustedes ya han manejado como el posconflicto, que nos parece a nosotros bien interesante, lo hablaba yo en la universidad antes de venir para acá, que ustedes ya están pensando en qué vamos a hacer después de. Nosotros todavía estamos pensando qué vamos a hacer mientras. O sea, no nos estamos adelantando, vamos al día a día. Entonces vivimos en un sobrevivir diariamente, tanto que hasta tenemos que estar preocupados por si conseguimos para comer. No estoy exagerando, es cierto. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo me ocupo de mañana si hoy no tengo para comer? Es complicada la situación. Bien, entonces yo creo que una de las opciones podría ser la comunicación comunitaria. La comunicación comunitaria, vamos a verla como parte de la relación, la comunicación como tal, parte de la relación con el otro, con los otros, sin importar entorno, medio, forma ni resultado. Esa es la comunicación en términos generales. Pero la comunicación comunitaria, para que exista, realmente debe existir relación con los otros y entre los otros. Entonces estamos hablando que esto tiene que ser un lugar de encuentro, y en el término que podría manejar la Iglesia, por ejemplo, de reconciliación para estos problemas que vamos a tener, porque evidentemente vamos a tener unas confrontaciones grandes y ustedes la van a vivir, supongo yo, y a nosotros nos toca en este momento sin estar en la situación de ustedes. Bien, sin importar los medios ni las formas, teniendo como punto de partida, eso sí, el entorno, sus necesidades, deseos y esperanza. La profesora hablaba de esa, en cierta manera, esas subjetividades, esa construcción del colectivo, de qué es lo que vamos a entender por la paz. O sea, porque la paz para algunos es distinto que lo que puede ser para otro. Y ella hablaba de 3 tipos de paz. ¿En cuál de esas nos vamos a ubicar? ¿Qué es lo que vamos a funcionar? Los medios para esto pueden funcionar y pueden ayudar en algo. Yo no sé en qué forma específicamente hacerlo,
Ahí yo les voy a mostrar una pequeña propuesta que podría servir de cómo empezar a organizarlo para que empiecen a dar resultados. Porque tienen que ser cosas tangibles, tampoco pueden ser puras teorías de hacia el futuro. Evidentemente estos medios a la larga lo que buscan es construir ciudadanía. Y ahí viene todo ese enfoque de lo que vamos a entender por ciudadanía. Aquí tienen ustedes una investigadora importante que está en Estados Unidos, que es Rodríguez, Clemencia Rodríguez, que ella trabaja con esfera pública y trabaja con este tipo de cosas, que yo creo que ella tiene unos aportes importantes que uno debería revisar para este tipo de cosas, ¿no? Por lo menos a mí me ha servido. Porque también tenemos que mirar hacia Latinoamérica. Nosotros tenemos bastantes cosas aquí. Tenemos a Chantal Mouffe, por ejemplo, que también trabaja esto, o a Matelar, o al mismo Barbero, o toda la gente que tenemos aquí, a Pascual y en Venezuela, o a Alfaro, que de repente ya está un poquito por otro lado, pero por allí vamos. En Latinoamérica tenemos cómo ofrecer nuestras propias cosas. Porque el problema es que nosotros siempre miramos hacia afuera. Lo que hacia adentro tenemos valores. O tenemos a Canclini, o tenemos, qué sé yo, tenemos autores que están manejando esto. Y tenemos otros que ya no están en la palestra pública, pero que estuvieron mucho tiempo, como Sullivan o Bisbal, que está todavía, ¿no? Muy bien. Bien, Bisbal que no es cantante, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación comunitaria, básicamente, la podemos enfocar aquí, porque la comunicación comunitaria en la década de finales del 60, principios del 70, en América Latina fue algo muy fuerte. Quienes tenemos memoria de esa época, yo tengo memoria de esa época, podemos recordar lo que pasaba en aquel momento cuando estaba el del Cámara, cuando estaban todas estas cosas de lo que llamaban la teología de la liberación, que en cierta manera la iglesia se vincula de una manera muy importante con la sociedad civil y la pobreza en Brasil y todo este movimiento que surge en el altiplano, lo que es Bolivia, Ecuador, Perú, en cierta manera que después va bajando hacia nuestros países en términos de ese encuentro de los campesinos, ese tipo de cosas, que no es nuevo tampoco, pero sí ¿cómo diría yo? Su renombrarlo en cierta manera, porque ya eso venía de la Alemania del año 22-26 con la radio obrera en Alemania, o en Italia con la radio propaganda que convirtió Hitler después en estas emisoras que estaban de forma clandestina, vamos a decir, o la radio pirata de Inglaterra. O sea, estos son movimientos pero que han tenido una como reestructuración, una adaptación a las necesidades propias de los espacios y de los ciudadanos. Pero a mí me gusta esto porque desde el 77 que se mencionó estos tres términos que a mí me gusta, que es acceso, participación y autogestión. Ahí está el centro de la cosa. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de que estos tres términos, variables, indicadores, como le queramos llamar, puedan funcionar, puedan coincidir, pero en términos reales. Y no vamos a entender acceso es que le dimos el 33% a la gente para que tenga radio. Eso no es acceso. ¿Okay? Ese es parte del acceso. Y tampoco vamos a decir, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es que financiamos a estas radios para que funcionen, pero es que esa es la finalidad de esa radio, que tenga un financiamiento de un ente que finalmente va a ser su ente tutelar de alguna manera. Hay que revisar, hay que buscar cuáles son las propuestas realmente más adecuadas. En el caso del acceso, traje solamente ese punto porque a mí me parece que siempre lo vemos como la posibilidad de tener, la posibilidad de elegir, de escuchar, de tener el medio, pero va mucho más allá. Por eso habla la retroacción. Es que la retroacción no es más, es que yo participe en todo lo concerniente al funcionamiento de toda naturaleza del medio. Es bien importante. No es solamente es que aquí lo tienes, aquí te lo damos. Eso es como cuando a uno le dan un carro pero uno no sabe manejar. Entonces, bueno, lo alquila y se gana los dinero. Pero esa no es la idea de esta radio. Bien, pero yo encontré un teórico que a mí me gusta, que se llama Niklas Luhmann. A mí me gusta cómo él plantea una teoría que también surge de aquí a Latinoamérica, de cierta manera, o se desarrolla bastante, que es la teoría de sistemas. Pero él habla de la teoría de sistemas sociales, que es lo que maneja él. Luhmann es un hombre de izquierda. Hay dos Luhmann, no lo van a confundir, ¿no? Hay dos Luhmann. Este es el Luhmann totalmente de izquierda, que maneja la teoría de sistemas sociales, que yo creo que funciona muy bien para cómo debería entenderse este tipo de radio comunitaria o medio comunitario, pero sobre todo no tanto el medio como tal, sino la comunicación comunitaria, ¿verdad? Para que
pueda generar o servir para generar procesos de alguna naturaleza. Y él habla del sistema, y él dice que es una forma de dos lados y que uno de esos lados, el del sistema, se puede definir mediante un único tipo de operador. Después se aclara un poquito aquí. Para el caso específico del sistema social, este debe cumplir con el requisito de que la comunicación desarrolle más comunicación a partir de la misma comunicación. Ahora es un trabalengua, pero ahora con una gráfica que yo le voy a mostrar creo que le podemos entender muy fácilmente. Es decir, la función de estos medios tiene que ser la comunicación en sí. La comunicación, el profesor Julián decía, no puede ser vista como una herramienta. Tiene que trascender la herramienta, porque además la herramienta cambia muy rápido. Vamos a ver entonces la comunicación como esencia, como insumo, qué es lo que nos puede, para qué nos puede funcionar. Y yo lo represento de esta manera. Como ven, el sistema es el azul. El sistema, ahí tienen el sistema radio comunitaria, que interactúa, no tiene un punto de salida ni un punto de llegada, sino que tiene una interacción permanente. Eso es como la célula, ¿no? La célula tiene, todo está en constante interacción. No es que en este momento interactúe y después no, parto desde aquí, después hago el recorrido. No, no se sabe dónde comienza y dónde termina. Igual de esta manera, tenemos un sistema que se llama radio comunitaria, en este caso, que es lo que estoy planteando, que atiende a una comunidad, está insertada en una comunidad que maneja unos contenidos y que tiene un autorreferente. Y ese autorreferente que tiene no es otra cosa que la comunicación. Porque esa comunicación es lo que le va a permitir a ese sistema volver otra vez a él mismo desde cualquiera de los puntos que se ubique el sistema. Ya sea desde la radio, desde la comunidad, desde los contenidos. Es decir, es una cuestión, un ciclo permanente. Luhmann habla de una cápsula, está encapsulada, un sistema totalmente cerrado. Ese sistema. Pero ese sistema cerrado tiene una parte que le llamamos entorno. El entorno es todo lo que tenemos alrededor, que es lo que le puede pasar a ustedes. Ese entorno que tenemos nosotros alrededor son las instituciones controladoras del espectro radioeléctrico, por ejemplo, y de los movimientos sociales. Tenemos la política de comunicación gubernamental, es fundamental para esto. Es fundamental porque la política comunicacional gubernamental es la que, en cierta manera, tiene que regular, controlar, administrar lo que allí está funcionando, de manera que el sistema no se vea impactado de forma negativa contra esta política o contra este entorno, porque siempre hay un punto de intercambio, pero siempre hay una línea que lo separa. Y también tenemos las legislaciones, que son bastante fuertes. Ahí, mire, en Venezuela, si nos vamos a la realidad, la legislación vinculada con la radio comunitaria es más fuerte que con la radio comercial, aunque ustedes no lo crean. ¿Eh? Y ahora yo les voy a mostrar cómo se ha cambiado, y se ha cambiado precisamente, y en cierta manera lo que está cambiando es el concepto. Si se cambia el concepto, entonces entramos a otro tipo de radio o de medios que tenemos que revisar, y eso se hizo en 2015 y se lo voy a mostrar ahorita más adelante. Bien, tenemos en este caso también las radios comerciales. ¿Por qué? Porque las radios comerciales tienen algo que es posible que estas radios no tengan y tienen que luchar por ese espacio. Yo digo siempre que el mayor planteamiento que debe hacer una radio de esta naturaleza es luchar por yo le llamo lugarización. García Canclini le llama localización. Yo le llamo lugarización porque creo que tiene que irse más cerca al lugar. Entonces, tiene que irse a la lugarización porque la globalización te va a afectar. Pero entonces, ¿cómo aprovechas tú la lugarización para que esto funcione? Por ejemplo, yo escuchaba Radio Caracol esta mañana. Entonces, veo que Radio Caracol tiene, dentro de esa audiencia que es nacional, tiene espacios locales. Que si hay problemas que puede haber deslizamiento de tierra en las carreteras de Pereira y la zona que conduce hasta el eje cafetero, entonces, porque a la gente le va a interesar lo local. Entonces, quizás lo tenemos más por lo local, pero hay informaciones de carácter nacional que para nosotros también son importantes. Bueno, la red comunitaria tiene que trabajar hacia ese esquema de darle más valor a lo local para ir a esa lugarización, para luchar contra la globalización. Pero no es luchar por ganarle la partida, es luchar por ganar un espacio que le corresponde y que le es natural. Ahí es donde vamos a ver las cosas. Y esas radios comerciales, esos espacios generalmente los tienen ganados. Y soltarlos es muy difícil, porque ellos cuando ven que se le mueve una situación, como planteaba la profesora, con el caso de la serie que estaban transmitiendo, se retiraron los anunciantes, pero la televisora tenía muslo económico para poder soportar esa ausencia de ingresos, la pudo mantener al aire. Pero otro tipo de
de sistemas que funcionen. Sin ese músculo es posible que no tenga cómo salir, porque el músculo no debe ser ese, debe ser la comunidad. Ahora, ¿cómo hacer que la comunidad sea el músculo que mantiene esto? Ahí es donde viene la situación. Bien, la otra son las organizaciones comunitarias, que evidentemente también tienen su papel, y la audiencia, porque la audiencia está en el entorno y también está dentro de la misma radio. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que el sistema salga hacia el entorno y cree, el sistema vaya creciendo, más o menos hacia allá abajo. Bien, ahora, como el tema es el espacio plural o retórica política, vamos a ver la pluralidad que en el caso nuestro existe en Venezuela. Y nosotros, si nos vamos desde el punto de vista teórico, vamos a decir que tenemos una radio, o teníamos una radio totalmente plural, porque curiosamente ya esto fue modificado, y aunque no se ha puesto en práctica, la ley ya existe. El reglamento de radio y televisión abiertas comunitarias, servicios públicos sin fines de lucro, en Venezuela se discutió en el 2001, se aprobó en el 2001, pero se publicó en el 2002. Digo, para aquellas personas que a lo mejor tienen una precisión jurídica. ¿Por qué? Porque se discutió fue en noviembre y se publicó después fue en enero, ¿no? Para que tengamos una idea. Y normalmente uno toma la fecha de publicación cuando hace una referencia. Bien, ahí dice que dice que a los fines de garantizar la comunicación libre y plural de las comunidades. Esto es algo muy bueno, es muy bueno, yo le digo que es algo muy bueno y además novedoso, porque fíjense que México todavía está luchando con el caso de las radios indígenas y todo este tipo de cosas, porque no hay una reglamentación, no hay una regulación y están luchando porque la ley que quieren aprobar es precisamente una ley que va en contra de todo este tipo de medios y hay muchas luchas distintas. Ya en el 2002 aquí en Venezuela, producto de que se estableció una ley anterior, que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se manejó el concepto de radio y televisión comunitaria. Y el concepto fue comunitario, no fue otro, no fue alternativo, no democratizadora, liberadora, en radios populares, radios libres, no, se usó comunitaria. Son todas las acepciones que tiene el término para referirse a este tipo de medios que atiende a las comunidades. Dice, esto a mí me gusta porque debería funcionar bastante bien. Cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que no, pero en teoría es bueno. Es que debe estar en manos de una fundación. Eso quiere decir que estaban en un conjunto de personas, no en una persona, para evitar ese tipo de cosas. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si yo soy un tipo de extrema derecha o de extrema izquierda, no puede tener una radio? Sí, usted puede tenerla, pero no es esta naturaleza porque para usted hay otras categorías de radio. ¿Sí me explico? No es que esté negado que a usted le den esto, sino que usted entra en otra categoría. O puede solicitar otro tipo de permiso. Y sigue con lo plural. Eso es bien importante, porque sigue con la libertad y la pluralidad. Eso es bien importante. Desde el punto de vista teórico te dice, qué maravilla, esto es una maravilla. Entonces usted dice, cuando habla de pluralidad, incluso hay un artículo, el artículo 23 habla de pluralidad y lo dice. Le dice, las fundaciones comunitarias deberán asegurarse el acceso equitativo de todos los miembros de la comunidad a los servicios que presten y en tal sentido no podrán realizar ningún tipo de acción u omisión que implique discriminaciones que impidan el acceso al medio de algún individuo o grupos de estos. Eso es bien importante y eso deberíamos tomarlo en cuenta. A mí me parece una experiencia muy interesante. ¿Sí? Ahora, ¿qué hicimos nosotros ahora en Venezuela? Le estamos dando una patada por el trasero, porque ahora políticamente pareciera que eso no es lo que conviene, porque estamos siendo muy coyunturales. Entonces, las coyunturas en las leyes tienen funciones y se aplican, por ejemplo, una ley por una emergencia del label, no sé cuánto, la situación de armeros, hay que hacer una ley para atender a la población, para volver a la normalidad, pero una vez que terminó la situación, terminó también la ley, porque tiene un tiempo establecido. Bien, entonces dice, ¿qué es lo que sucede realmente en la práctica? Que el gobierno las utiliza para que se mantengan alineadas a su política comunicacional, aunque en el reglamento de radio y televisión comunitaria se les otorga y se les exige pluralidad y autonomía. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, simplemente porque a partir del 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela, un intento de golpe de Estado, donde se depuso al presidente, llegó el presidente, se fue el presidente, esas cosas que ustedes vieron por la televisión. Se dieron cuenta, según dicen ellos, que el presidente llegó al poder gracias a la acción de los medios comunitarios. Cosa que no es cierta, pero ellos lo creen, alguien se lo vendió, lo compraron y hasta
José Ignacio López Vigil publicó un libro, en una entrevista que la gente le hace a una cadena de emisoras que se llama Fe y Alegría, donde llama Golpe de Radio. Entonces es como que gracias a eso. Y les puedo decir que la audiencia de esta emisora es mínima, pero mínima, sumamente pequeña. Entonces, bueno, pero sin embargo se acostumbró así. Entonces el presidente de la República, en ese momento el presidente Chávez, empezó a financiar a estas radios, a darle muchísimos recursos. En una oportunidad fueron más de 4 millones de dólares que se distribuyeron para la radio. De cierta manera ahí se tenían, y la gente, y empezaron a proliferar muchísimas más. En el estado donde yo vivo, el estado de Zulia, que solamente según el CONATEL existen 26 emisoras de radio de esta naturaleza, yo en el registro que hice un censo, tengo en total 287 emisoras de radio, de las cuales 210 podían entrar en esta categoría. Y digo, podrían entrar en esta categoría, ¿por qué? Porque no tienen ningún tipo de permiso para funcionar. Según la ley nuestra, no se puede hacer eso, pero se permite. Entonces es una forma de te permito, pero si no te cierro. ¿Sí ven? Hay un juego. Se terminó el tiempo. Bueno, ya voy a terminar. Yo voy a tomar los 5 minutos de la profesora Nancy. Bien, la mayoría de estas emisoras no cuentan con autorización para hacer uso del espectro radioeléctrico. Los operadores comunitarios, en agradecimiento a la iniciativa gubernamental o por temor a no ser cerrado, ¿verdad? Actúan como caja de resonancia y voceros del gobierno. Y la comunidad realmente no se presenta allí de alguna manera. La comunidad se circunscribe a 2 o 3 personas que son los que hacen la radio de cierta manera. Bien, la programación, esto es algo curioso porque yo creo que esta es una aberración del reglamento para efecto de lo que es la democracia. Yo quiero que lean el último punto, el punto 6, porque fíjense que este reglamento le prohíbe a esta radio este tipo de cosas. O sea, usted me está prohibiendo a mí un derecho fundamental. Usted me está prohibiendo a mí que yo anuncie mi credo o mi posición política. Eso hay que tener cuidado, porque eso no tiene sentido. Eso es violar un derecho. Bueno, varios derechos, pero es fundamental, pero existe. Evidentemente, cuando usted revisa, después cuando hicimos el análisis semántico pragmático, usted lo que va a encontrar es que realmente se dedican a lo que les prohíben. ¿Okay? Las 3 cosas que prohíben son las 3 categorías que se encuentran desde el 2003, que fue cuando hicimos el primer estudio sobre la radio comunitaria en Venezuela, que ya llevaba 3 años funcionando. Bien, para ir terminando. La pluralidad, por supuesto, no existe. Absolutamente todas las emisoras que tienen programas informativos y de opinión se orientan a promover las acciones del gobierno nacional. Estamos hablando de los medios comunitarios que consideran una buena gestión de gobierno. En las instalaciones de la emisora, desde el punto de vista semántico, es más o menos esto lo que se percibe. Los miembros de las comunidades que no comparten la línea política del gobierno nacional tienden a no participar en esta emisora según las directrices, según lo que dicen los directivos, porque dicen que no piden participar. En la programación predomina la orientación hacia lo comercial, el proselitismo político religioso, lo que yo estaba aprendiendo, y según lo que ellos dijeron, cosa que no es real, pero uno tiene que trabajar con los datos que dicen, no puede, después cuando hace una tabla de cotejo te das cuenta que en la programación eso no creo que se refleja, pero ellos dicen, el 60% dijo que su programación es favorable al gobierno, son para decir cosas favorables al gobierno, y el 32% dice que es favorable a la oposición, más o menos, ya ven la relación que se refleja en los números. Cuando hicimos el análisis nosotros encontramos que teníamos, bueno, las prácticas que tiene la radio comunitaria, evidentemente, básicamente programación en antena, lo demás son cosas que dicen, y lo otro realmente valioso es el enlace, porque sí sirven de enlace muchas de ellas, de enlace entre los entes para tratar de solventar problemas, que es uno de los requisitos que le exige el reglamento. Y los dominios, en cuanto al campo de experiencias que manejan, son dominios de tipo político, social y religioso, porque hay muchas, sobre todo vinculadas con la iglesia evangélica. Muchísimas, proliferan de una manera increíble. Y en cuanto al campo semántico vinculado con lo que es ciudadanía, ¿qué entienden ellos por ciudadanía? Ellos la ciudadanía la asocian con la libertad, con el poder, con la legislación, con los valores, con la conducta, con la población y también con el territorio. Y en lo que tiene que ver con las estrategias discursivas que utilizan los directivos de las radios comunitarias, básicamente, por supuesto, hablan de inclusión, pero también hablan de exclusión, hablan de legitimación, porque este medio es importante, interesante oír eso. Hay, en cierta manera, la categoría de la repetición,
la solidaridad y también la metáfora. ¿En qué consiste la repetición? Repiten el mismo lenguaje que se transmite por los medios oficiales, de cierta manera, a eso me refiero, ¿no? Yo me atreví a hacer una pequeña propuesta de cómo más o menos debería funcionar una radio comunitaria para ser gestionada, y yo creo que este es el punto más fundamental, como el nudo de lo que podríamos revisar. Yo creo que evidentemente tenemos que llegar ante un proceso de gestión de alguna naturaleza y podría ser una gestión requiere de diálogo, requiere de acuerdos y requiere de socialización. Hasta tanto estos tres puntos no se den, es difícil que pueda establecerse cualquier naturaleza de estos medios que vayan desde o para la ciudadanía. Creo que en ese esquema centrado en la comunidad se podría funcionar. En el caso de la radio comunitaria, yo creo que debería existir una persona jurídica, yo creo que no deberían ser personas naturales, que debe existir más o menos un esquema de esa naturaleza en función de la experiencia muy particular de Venezuela. ¿Okay? Ahora, tenemos claro que yo creo que los modelos o las propuestas no pueden repetirse de forma tajante en otros espacios, pero simplemente habría que tener como una referencia. Porque si imponemos una forma de hacer las cosas, es posible que haya unas condiciones que no estén dadas para que eso se cumpla y creemos entonces que fracasó. Lo que fracasó fue que enfocamos mal desde el principio lo que teníamos establecido. Y así lo establecí de esta manera. Después, yo creo que hay que promover la formación de liderazgo en las comunidades. Y esa promoción de liderazgo viene porque tenemos que hacer unos equipos de trabajo que lo hagan conjuntamente para que no haya una cabeza visible, sino que haya un grupo de cabezas visibles. Eso ayuda un poco a visibilizar un poco más esa gente de la comunidad. Y finalmente habría que hacer un enlace. Esos espacios tienen que hacer enlaces con los distintos espacios, porque si no va a morir muy rápido. Más o menos ahí está el esquema de cómo podría funcionar, partiendo de esa comunidad que tiene una persona jurídica, que tiene una función específica y que se puede manejar como más o menos se hace allí. Bueno, los que saben de flujograma y estas cosas lo pueden hacer mejor. ¿Por qué decimos que es retórica política? Aquí está. Hay una ley que se aprobó en el 2015. Quiero decir que en el 2015, cuando se aprobó esta ley, ya se había elegido la nueva Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea saliente, que estaba en minoría para cuando comenzara el ejercicio, empezó a decretar muchas leyes, como de emergencia, entre ellas esta, que es la Ley del Poder Popular, Ley de Comunicación del Poder Popular. Y como ya les dije antes, en Venezuela ese poder no existe, pero en cierta manera se insiste incluso en nombrar leyes de esa naturaleza, y para eso habría primero que hacer una constituyente para cambiar la Constitución, que es más o menos parte de lo que se vislumbra también en el panorama de aquí, que hay algunos actores que plantean la posibilidad de que sea una constituyente para este proceso del posacuerdo. Bien, pero miren lo que dice esto, y aquí es donde me gustaría que ustedes por favor lo tomen en cuenta, porque en cierta manera seguramente ustedes van a ser consultados en estos trabajos que van a hacer aquí en Colombia. Si yo hago una ley donde pretendo que la comunidad se integre, que la comunidad se promueva, se participe, este tipo de una manera libre, plural y todas estas cosas, y digo que depende de una vicepresidencia o de algo, en el caso venezolano la estaría matando de una vez de raíz. Y lo que estoy haciendo es simplemente ejerciendo un control absoluto sobre ese medio, que es el que mayor unidades tiene en todo el territorio nacional. Yo calculo que en Venezuela debemos tener un promedio entre 2.200 y 2.400 emisoras comunitarias. Es lo que yo calculo. Es posible que tengamos más. Eso es lo que calculo. Ahora, legalmente solamente 244. Pero eso tenemos que multiplicarlo por lo menos por 10. Bien. Y para terminar, en síntesis, yo creo que en Venezuela no se puede decir que exista libertad de información y comunicación política a través de los medios. Ojo, porque a veces somos muy simplistas y decimos, pero allá hablan mal del presidente, pero allá no sé cuánto. Si vamos a entender que eso es libertad, entonces, bueno, tienen razón, ¿okay? Pero va mucho más allá de esto. Y además, yo creo que la pluralidad no es más que retórica gubernamental, en el caso venezolano de los medios. Eso es lo que sucede con nosotros, eso es lo que realmente tenemos, y a lo mejor ustedes pueden buscar la manera de que a ustedes no les suceda lo mismo. Bien, gracias. Buenos días. Bien, es momento de escuchar la ponencia
estándares de calidad periodística en el cubrimiento del proceso de paz y sus perspectivas para el post-acuerdo, a cargo de Mario Morales. Él es columnista del Espectador y docente de la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en estudios literarios con estudios en comunicación social, periodismo y especialización en medios y opinión pública. Ha realizado investigaciones publicadas en libros y revistas indexadas, nacionales e internacionales, en temas como observatorios de medios, calidad periodística. Por los derechos humanos y un gran archivo histórico que tiene de su hijo y del proceso que vivió en alianza con Telemedellín. Se realizaron unas crónicas audiovisuales donde se querían mostrar diferentes modalidades que ha tenido la gente. ¿Esto por qué? Porque queríamos llegar a todo tipo de público. La gente que no estaba en las redes sociales lo podía ver a través de las pueden ver la camiseta que usamos acá para cuando él regrese. Fueron 4 perfiles que se realizaron en diferentes zonas de Medellín y se mostraron a través pues una emisión oficial y una repetición en el canal de Telemedellín. Otra táctica que realizamos, porque queríamos llegar, como les digo, se suene que estoy repitiendo, queríamos llegar a todo público, como los diferentes lugares, escenarios como el teatro, la danza, las casas de la cultura podían hablar de estos temas, los jóvenes cómo podían hablar. Creamos unos conversatorios que se llamaban Memoria al Escucharnos, donde conversábamos con la gente. ¿Ustedes creen que qué pasó en Medellín durante los años 80? Se conversaba de forma anónima, ahí era muy claro que todo era confidencial, lo que se conversara en ese momento, porque podían ser insumos para los investigadores. También les preguntábamos por qué cree que pasó y qué han hecho para resistir. Entonces salían cosas como esta Casa de la Cultura nació por eso hoy cantamos, por eso hoy bailamos, por eso hoy existe el metro, por eso hoy existe la conexión entre laderas y el centro de la ciudad. Bueno, diferentes formas de resistencia que eran muy bonitas conocerlas a través de los mismos ciudadanos. También realizamos recorridos de memoria, que era caminar con la gente en los barrios, en las comunas, darse cuenta cómo los lugares cuentan historias, los sitios, cada rincón de la ciudad contaba una historia. De estos recorridos se podía ver cómo era una estrategia de visibilización de lo que estaba pasando en cada barrio. Una táctica muy valiosa fue la de laboratorios de álbumes de memoria, liderado por la fotógrafa Natalia Botero. Es una fotógrafa de guerra. Ella, pues en compañía de estudiantes de la Universidad de Antioquia, lideraba el semillero Focus Narrativo, en el que íbamos a las comunidades, a las comunas más vulnerables, y las personas podían plasmar sus recuerdos a través de una fotografía. O sea, si no teníamos una fotografía de ese hecho, ¿cómo nos lo imaginábamos? Podíamos ver que habían personas de la tercera edad, personas que nunca habían cogido un lapicero. Era increíble saber que personas no tenían ni siquiera firma, eran analfabetas, y era por primera vez que cogían un lapicero y podían plasmar ese recuerdo de un desplazamiento, de alguna dificultad que hayan tenido en el conflicto armado, lo podían plasmar en una fotografía a través de diferentes técnicas. Entonces acá se pueden ver algunos resultados. Que terminaron en un libro. Son un libro que pronto ya va a salir y se llama Memorias Develadas, donde las personas escriben su historia y la pintan a través de la técnica fotográfica que tenía este semillero que se llama Focus Narrativo. Y creamos unos laboratorios de memoria recreada. No los creamos, ya existían, y se tuvo en cuenta un colectivo que se llama Lluvia de Orión, en el cual pues lideraba esos talleres. Lo realizamos en 4 colegios. Fue la primera técnica en la que participaron niños y podían plasmar sus recuerdos o los recuerdos de sus familiares a través de la técnica stop motion. Podían escribir un cortometraje, y esta fue la producción. Realizamos 4 como esta. No es cosa del pasado. ¿Han oído hablar de la Comuna 13 de Medellín? ¿Han
Años atrás, allí ocurrió una guerra y la Operación Orión. Esto produjo gran cantidad de muertos, heridos y desaparecidos. Numerosas familias fueron obligadas a irse. Nosotros sabemos eso porque somos vecinos de la Comuna 13. Vivimos en la vereda La Loma, corregimiento de San Cristóbal. La violencia armada nos afecta todavía. En un sector de La Loma, llamado El Cañón, algunos jóvenes que usan armas, comercian con drogas e imponen controles, desplazaron de sus casas a más de 60 familias en el año 2013 y hoy continúan las amenazas. Nosotros, que vivimos en La Loma, no comprendemos por qué pasa esto. ¿Acaso la guerra por aquí no era cosa del pasado? Basta ya de balaceras y desplazamientos forzados en La Loma. Que nada de esto se repita. Cero fronteras invisibles. Bueno, acá se podía ver cómo a través de una técnica comunicativa se podían contar historias. Además de aprender la técnica, los niños podían contar sus historias y recordarla como, aunque es un poco, pues es difícil porque llegar a las comunidades y decirles la memoria es importante y que lleguen como, ¿y para qué la memoria? ¿Para qué recordamos esto si todavía sigue pasando? Entonces, que estemos hablando de un posacuerdo cuando todavía seguimos en violencia es algo que todavía sigue muy discutible. A las conclusiones que puedo llegar con el artículo pues, que hice en la práctica y con esta ponencia es que el rol de la comunicación en estos procesos es incluyente, participativo, informativo y movilizador, porque nos damos cuenta cómo un proyecto que estaban trabajando unos investigadores, porque las respuestas de la investigación todavía no están, pero se puede trabajar paralelo. Cómo la comunidad y ustedes ahora en Pereira se están dando cuenta que un proyecto como este está funcionando y está en pie todavía. Y cómo se logró a través de estas estrategias que lograron movilizar a la gente e informarla. También la ética del comunicador, porque uno al incluirse en un proyecto como este se da cuenta de la necesidad que hay de que el proyecto funcione y tenga buenos resultados. Porque no es lo mismo que a uno le digan, difúndame esto y no sé el proceso que se llevó. Aquí estábamos desde el principio, desde junio, y podíamos dar cuenta de la importancia que tenía construir este relato de memoria histórica en Medellín. La estrategia de comunicación además sirvió como técnica de investigación porque se recibieron 270 cartas, se hicieron 10 recorridos. Estos videos que les mostré también son analizados por los investigadores, entonces vemos cómo tanta información que se recogió hoy en día es analizada por los investigadores. Aunque al principio no se hubiera pensado que iba a funcionar como una técnica de investigación, funcionó porque se recogieron testimonios que, aunque son anónimos, reflejan y se hace visible la repetición de hechos, de lugares, de diferentes memorias que más adelante se van a volver lugares para seguir enfocando, ideas, temas para seguir buscando e investigando. Y se puede enfocar, otra conclusión a la que se llega es que la comunicación social y el periodismo también sirven para realizar este tipo de comunicaciones. Aunque para conseguir la práctica, en mi universidad decían que el comunicador no salía como comunicador público ni como comunicador para el desarrollo, pues que no era un perfil. Pero nos damos cuenta de que este perfil es tan importante como cualquier otro y que una comunicación pública en un proyecto así, los resultados que logra son gigantes, que no los haría cualquier persona que no hubiera estudiado nuestra carrera. O sea, se puede enfocar como diferentes formas, o sea, todo lo aprendido en la carrera, yo me di cuenta que lo podía aplicar y que se podía haber reflejado en un trabajo tan grande como fue haber estado en este proyecto y darme cuenta de que realmente construir un relato de memoria histórica pues es importante en la ciudad pues de Medellín y bueno, en Colombia,
para recordar estos hechos y no repetirlos. Además que se ven los resultados, el día de la socialización, más de 200 personas en el evento, gracias a las redes sociales se dieron cuenta, a los proyectos que hicimos, a cada estrategia de comunicación, a cada táctica, y se mostraron los proyectos, todo lo que ustedes acaban de ver y otras cosas se mostraron ese día, entonces se ve reflejado como el trabajo de 6 meses que no fue en vano. Y los dejo con esta frase que dice: el mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva para dar una nueva oportunidad al porvenir. Todo. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces con el panel de preguntas. Invitamos a las 3 ponentes de esta tarde a que se sienten en la mesa principal y a ustedes los invitamos a que vayan pensando esas preguntas que tienen para ellas. Sí, quería preguntarle a Camila y a su compañera, ellas hablaban todo el tiempo de la reparación simbólica. ¿Cómo se da esa reparación simbólica en el territorio y qué significado realmente tiene para la gente? La reparación simbólica en el departamento no se está dando de una manera muy determinada, por decirlo así. Pudimos ver que solo 617 personas han aplicado y lo poco que se hace, que al menos se hace, según determinamos con las respuestas de las víctimas, son, por ejemplo, una misa para las víctimas, con la conmemoración del Día de las Víctimas y eventos de ese tipo. También se ha visto pues, la atención psicológica, pero no son muchas las víctimas que acuden a este tipo de cosas porque no saben que pueden ser reparados de esta manera. Piensan que la reparación simplemente tiene que ver con el asunto de las indemnizaciones. Entonces creo que es una falencia muy grande y supongo que debe ser falta de darle de alguna manera relevancia al asunto de la reparación simbólica. Para las víctimas, después de que pues, nosotros estamos hablando con ellos, les explicamos en qué consistía la reparación simbólica, que tenía que ver con las garantías de no repetición, con la construcción de memoria. Ellos en ese momento sintieron la importancia y le dieron el valor que tiene la reparación simbólica y dijeron, bueno, pero a mí ¿por qué no me están reparando así? Entonces, no sé si eso responde a su pregunta. Pues un poquito, porque dices que hicieron misas y si uno hay unos que no son católicos y eso, entonces ¿cómo lo reparan? Lo que pasa, profe, es que para la reparación simbólica lo que las víctimas también quieren es ser escuchadas. Entonces, lo que nosotras pues habíamos pensado desde un comienzo es que con los relatos que se puedan reunir se puede hacer algo para difundirlo y que las personas se den cuenta de lo que les está pasando. Entonces, pues esa era nuestra idea inicial, poder recolectar cosas, pero con el tiempo no hemos podido. Pero de esta manera nosotros podemos ver que las víctimas se sienten reparadas simbólicamente porque les estamos dando un lugar, las estamos escuchando y nos estamos dando cuenta de sus problemas, de su historia, y eso para ellas es como, para ellos es como lo mejor que uno puede hacer. Eso pues pensado desde el ejercicio académico. A nivel gubernamental lo que se está haciendo es algo que se llama la estrategia de recuperación emocional de las víctimas y las familias, pero pues como les digo son 617 personas de 3.258 las que están acudiendo. Entonces eso es básicamente lo que se está haciendo. ¿Y qué se hace allí? Atención emocional a las familias, tratamiento con psicólogos, tratar de que las familias se adapten, las que vienen de las periferias campesinas se adapten al modelo de vida de la ciudad, y lo que son las misas y ese tipo de conmemoraciones, pero no se está haciendo ninguna otra cosa en cuanto a reparación simbólica. ¿Quién tiene otra pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Solero, de la carrera de licenciatura en comunicación de acá de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi pregunta va hacia Natalia Montialegre. Me escuchaba pues que han desarrollado una serie de estrategias comunicativas para aportar al proceso de memoria histórica. Yo quisiera saber, porque mi trabajo de grado va muy encaminado hacia las estrategias, y quisiera saber cuál fue el proceso, cómo fue el proceso
que las llevaron a ustedes a definir cada estrategia como apta o pertinente para, no quisiera decir incrustarlas, pero sí para apoyar el proceso de memoria histórica en el proyecto Basta Ya Medellín, Basta Ya? Bueno, digamos que Corporación Región, pues ya ha trabajado procesos de memoria en Medellín, pues lleva ya 26 años en este proceso, entonces ya han realizado muchas estrategias para vincular a la gente, digamos, para contarles qué son las garantías de no repetición, qué son las reparaciones simbólicas, lo que estaban hablando las compañeras. Entonces ya tienen como un camino adelantado frente a estrategias comunicativas, además que incluyen siempre la comunicación en sus proyectos, sean proyectos de derechos humanos, bueno, los proyectos que tengan, siempre incluyen la comunicación, entonces manejan, digamos, recorridos de memoria, es algo que la corporación siempre ha realizado, entonces lo realizan casi siempre, es como un recorrido, digamos, turístico, pero esta vez es de memoria histórica, entonces por lugares que se han vivido, o sea, esa estrategia ya estaba, ya funcionaba. Otras estrategias que ya habían manejado colectivos de ciudad, como el colectivo Lluvia de Orión, que ya realizaba memoria recreada a través de la técnica de stop motion, entonces digo, ay, estos están trabajando esto, vinculémoslos. También investigadores de las diferentes universidades, en la Universidad de AFIT, sabían que habían investigadores de comunicación social, pues grupos de investigación que manejaban diferentes técnicas transmedia, técnicas, o sea, se llenaron como de información que estaba haciendo la ciudad por eso, y vincularlos, no que solamente nacieran desde el proyecto como tal, sino vincularlos, porque el proyecto de fotografía ya existía en la Universidad de Antioquia, el semillero siempre ha trabajado fotografía de derechos humanos, entonces lo vincularon al proyecto. O sea, era trabajar interdisciplinar, no importar que pues no teníamos que hacer todo nosotros o que saliera, las ideas ya estaban, era vincularlas y que enriquecieran de una manera este proyecto. ¿Más preguntas? Anímense a preguntar. Adelante. Dos preguntas para los dos proyectos de investigación, para las primeras expositoras. Quisiera preguntar si hay algún elemento adicional o distintivo de la desconfianza que tiene, la desconfianza generalizada que tenemos los ciudadanos frente a las instituciones públicas, frente a los funcionarios y frente a los procesos de garantía de derechos que aprecian por estas instituciones. Digamos que eso es como una generalización. Cualquier ciudadano en Colombia siente desconfianza y por esa desconfianza y esa ilegitimidad que tienen las instituciones, en la mayoría de los casos ni siquiera nos acercamos. Ni siquiera nos acercamos porque de antemano consideramos que no va a haber ninguna respuesta o que las respuestas no van a ser efectivas. En esa caracterización que ustedes hacen como de las víctimas y quizás los miedos a la reparación, yo encuentro aquí mucha generalidad y quisiera preguntar si quizás encuentran algún elemento distintivo entre ser víctima y tener desconfianza frente a las instituciones o la desconfianza que sentimos todos los ciudadanos en Colombia respecto a eso. Muy bien, lo que encontramos es lo siguiente. Las víctimas, antes de ser víctimas, tenían la concepción de que el Estado los tenía que proteger y no les iba a pasar nada porque había Estado, había fuerzas militares. Antes de ser víctimas, ellas no tenían esa desconfianza que tienen ahora frente a los procesos, frente a las entidades gubernamentales. Entonces creo que ese es como el distintivo. Supongo que nosotros, alejados de la periferia campesina, tenemos esa desconfianza basada en lo que vemos, en lo que sabemos, en las veces que muchos nos hemos acercado y no han dado solución a nuestros problemas. Ellos la tienen basada en lo que les pasó, porque antes de ser víctimas no tenían esa condición de desconfianza y de miedo y de inseguridad frente a las entidades. Y la segunda pregunta. Y me pregunto si
pues digamos la estigmatización, aunque exista, siempre, pues ya existe, ¿cierto? Pero en este tratamiento que se le da, los niños contaban lo que vivían, pues en ningún momento se pensó como que ellos lo estén contando va a hacer que suene a que ellos van a vivirlo, pues no, la verdad nunca había analizado esa pregunta, pero pensé que la pregunta de ella también iba a ir para mí, porque esta desconfianza que se tiene con el Estado, pues sí se vio muy reflejada en el proyecto, porque como ustedes veían, mucha de la financiación del proyecto era de la Alcaldía de Medellín, del Ministerio del Interior, entonces la gente decía, ¿y a ustedes quién les paga? ¿Y esto para quién es? Entonces ustedes son de la Alcaldía, nos van a sacar información aquí para y nosotros no, entonces tocaba explicarles todo, quién le pagaba a uno, o sea, lo que se trató fue mostrar la transparencia del proyecto hasta decirles cuánto les pagaban a uno. Porque pues las víctimas desconfían, claro, pues si hasta el mismo Estado ha sido un grupo que ha atentado contra ellos, entonces ¿cómo no van a desconfiar de uno? Entonces sí era mostrar esa transparencia del proyecto y visibilizar de que pues estábamos por una misma causa y con estos proyectos como resultados, ante todo, o sea, sacar la información pero también llevársela, retroalimentarla y volver a la comunidad, porque si nos perdíamos tal vez la estigmatización era como si, pues cuando los grabáramos a ellos, cuando hiciéramos la estrategia con ellos, después no volver, ahí sí ellos como, ay, nos sacaron la información, esa gente siempre es así, no volver allá, eran los invitados principales del día de la socialización, saber de que se construyó con ellos y que fue gracias a las víctimas que se realizó este proyecto. Es como lo principal que siempre se ha recalcado en el proyecto de investigación. Preguntas. Santiago Osorio y Julián David. Los cuatro realizamos este juego, un tipo de mecánica para la clase, ¿sí? Con el fin de demostrar una gran problemática que hay en el país, pues, en Colombia, ¿cierto? Y es que hay una gran desinformación con lo que pasa en La Habana. Y no solo en La Habana, sino en el conflicto en general. Muchas personas no están enteradas de lo que pasa. Así que lo que buscamos con esta mecánica es, además de informarnos un poquito, divertirnos mientras jugamos. Bueno, en este momento les voy a explicar en qué consiste el juego. Como pueden ver, el principal componente es un dado, que consta de diferentes colores. Entonces, el amarillo son preguntas de cultura general sobre el proceso de paz, que todos deberíamos saber porque es algo que nos incumbe y que está relacionado con todos los colombianos. El color azul es de mímica, entonces cuando saquen el color azul se pueden acercar a la mesa y van a coger una tarjeta y va a decir ya sea un personaje, un lugar o alguna situación para representar. En la tarjeta está especificado si se puede hablar, si no, si son varias personas y así. El color morado es juegan todos. Entonces los dos equipos, o cuando los equipos se vayan a conformar, van a participar todos juntos en la misma actividad, que también está escrita en la tarjeta. Y por último está el comodín. El comodín es muy importante porque el equipo que tire y caiga el comodín tiene tres opciones: quedarse automáticamente con el punto, regalarle el punto al otro equipo o escoger cualquiera de los tres colores para jugar ya sea entre todos o responder una pregunta o hacer una mímica. Bueno, vamos a empezar a dividir los dos equipos. Por un equipo va a estar mi amigo Julián David. Si les es complicado decir Julián David, se pueden referir a él como el rolo, ¿sí? Y él Santiago. Santiago es más fácil de recordar, ¿no? Sí, Santiago es muy común. Soy Santiago. Bueno, entonces, ¿hay algún voluntario? ¿Alguien que quiera? ¿No todos a la vez? No, bueno, entonces vamos a hacerlo así. Yo escojo a tío Leo. Vaya. Son nombritos. Como los de atrás no vinieron, hagamos que vengan, ¿sí o no? Pues sí. Vaya, Claro. esas cosas salen en mi casa que no me mueven. Está ya.
cuando tú ves a un museo te ponen a hacer como museos de interacción, con los dados, con la negociación, bueno, Sí, pueden ir subiendo para agilizar un poquito. entonces como tenemos que hacer cosas para que no nos entonces a través de cosas. ¿De Santi? Carlos Hernández de la Parlamento A este lado, por favor. Los estigmatizados de yo. El de rojo. ¿Cuál es la que a la izquierda. Seis. Un poco de cosas al final le dice, cuando le dice, según la comunicación, el investigador, al final dice, ¿te gusta la comunicación? ¿Te gusta el teatro? No. La pregunta la hice. Uno más por cada grupo. ¿Qué pasó? Como la salud. Hola, los dos de atrás que tienen el mismo uso. Hola. Los necesitamos aquí. ¿Pueden venir, por favor? Son los elegidos. Pueden dejar el maletín. Eso. Dale, vamos a parar. Ya les explicamos para qué es. No, espera, que te diga. No es que te voy a... Pues, espera. Entonces vamos a jugar. Ya les vamos a explicar cómo funciona esto, ¿sí? Ya están completos los dos equipos. Bueno, volvemos. Vamos a jugar. Vamos a empezar con el equipo de Santi. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a jugar? Un integrante del equipo que va a cambiar cada turno va a lanzar el dado. ¿Sí o no? Si le cae en amarillo y tiene que leer una pregunta, ese integrante la tiene que leer. ¿Los de atrás me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos conectados? Listo. Si es amarillo, esa persona tiene que leer la pregunta. Y si es azul, esa persona tiene que hacer la mímica. ¿Sí? Bueno, la mímica se le hace al grupo que pertenece. Si ese grupo adivina en el tiempo acordado por la tarjeta, será un punto para ese equipo. Ya saben cómo funciona la cara blanca. Pueden elegir si tener el punto, dar el punto o elegir un color. Cuando no tenemos mucho tiempo, entonces... bueno, Santi, elijo jugador. Entonces, que empiece ella. ¿Por qué no? Bueno, para los que no ven atrás, eso es mímica. Corre el tiempo, tiene 1 minuto. ¿Qué pasó ahí? Santos. Sí. Se pueden hacer ustedes aquí, tú aquí para que todos vean. Sí, eso. Y ustedes viendo. Bueno, sí. Duro ustedes las palabras. ¿Cómo de tipo hable? 10.
Sí, definitivamente. Sí, claro. Sí, no sé. Actos, pares, diálogos, procesos. 30 segundos. Si este grupo no adivina el personaje, ellos tienen la oportunidad de tener el punto. Es una persona, un personaje. Sí. ¿Cuál? Juan Manuel Santos, muy bien. No sé dónde, pero Juan Manuel Santos. Bueno, entonces el equipo de Santi tiene un punto. Cuando miren las cartas, Intentemos hacerlo más aquí, sí, el de la mímica lo haga aquí, sí, para que los dos equipos y todo el auditorio vean, ¿sí? Listo, ¿quién va a tirar en los dos? No puede ser. Amarillo, eso significa pregunta. ¿Quién es el principal cabecilla de las FARC vivo? A. Manuel Marulanda. B. Iván Márquez. C. Iván Ríos. D. Simón León Jiménez. Última palabra. ¿La repito nuevamente? ¿Está mal? Ustedes tienen la oportunidad de responder. ¿Nos pueden decir las opciones? Queda A. Manuel Marulanda. C. Iván Ríos. D. Simón León Jiménez. Simón León. Bien, 2 puntos para Santi. No, Santi. Michael. ¿Cuántos municipios aproximadamente han sido víctimas del conflicto armado? A. Entre 20 y 40. B. Entre 300 y 400. C. Entre 200 y 300. D. Entre 50 y 150. Última palabra. tienen que hablar entre todos. ¿Cuántos municipios aproximadamente han sido víctimas del conflicto armado? Tiempo. A. Entre 20 y 40. B. Entre 300 y 400. C. Entre 200 y 300. D. Entre 50 y 150. Digan una. 30 segundos. ¿Ya ven? Está incorrecto. Ahora ustedes. Vuelvo a leer las opciones. Perdón. Las opciones. A. Entre 20 y 40. B. Entre 300 y 400. C. Entre 200 y 300. D. Entre 50 y 150. D, incorrecto. La C. Entre 200 y De 200 a 300 municipios. Aproximadamente. Esta muchacha es que va. ¿Qué tipo de Estado quiere establecer las FARC en Colombia?
A, socialista. B, monarca. C, capitalista. D, dictador. Respondan, por favor. Socialista, monarca, capitalista o dictador. A, última palabra. 3 puntos. Bueno, primer punto para el rolo. Luego se empieza. Ok, hagamos esto más dinámico. Tres jugadores.